Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y momentos gratificantes. Hoy me presento ante ustedes con una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta, una información que cuando la escuché por primera vez me costó muchísimo creerla, la procesé y volví a procesar, buscando confirmación en cada rincón. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con una fuerza sísmica en el mundo del espectáculo, y estoy seguro, absolutamente seguro, de que a muchísimos de ustedes les va a interesar muchísimo. Va a remover sus emociones y a alimentar sus debates. Pero antes de adentrarnos en la vorágine de esta revelación, si por alguna casualidad todavía no lo han hecho, les invito de la manera más cordial y sincera a que se suscriban a nuestro canal. Es un simple gesto, pero para nosotros significa el mundo, y les aseguro que les garantizará no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Tenemos un caudal de contenido súper interesante preparado, análisis profundos, exclusivas y, en definitiva, todo lo que un apasionado del mundo del entretenimiento podría desear. Queremos que ustedes sean los primeros en enterarse de todo, los pioneros en cada primicia. Como les decía al principio, hoy vamos a hablar de un tema que ha revolucionado el panorama mediático de una manera espectacular, algo que ha puesto a todo el mundo a especular, a debatir intensamente y a sacar sus propias conclusiones. Se trata de una noticia que involucra a dos de las figuras más reconocidas, admiradas y queridas del panorama turco, dos nombres que suenan con una fuerza arrolladora y que generan pasiones, Can Yaman y Demet Özdemir. Y créanme lo que se está comentando, lo que se insinúa, lo que fuentes muy cercanas están sugiriendo, es absolutamente impactante. Si ustedes han seguido de cerca sus carreras, si son fans de su talento, sabrán que no solo han compartido pantalla en producciones que se convirtieron en fenómenos globales, sino que protagonizaron romances ficticios que conquistaron a millones de corazones en todo el planeta. Y la química entre ellos, esa conexión palpable, casi eléctrica, siempre ha sido innegable, evidente para cualquier observador. Siempre ha existido un murmullo o una sospecha latente, un deseo profundo y ferviente por parte de sus fans de que esa conexión tan especial trascendiera la ficción, de que floreciera en el mundo real. Y hoy, las señales apuntan en una dirección que podría confirmar esas esperanzas, que podría hacer realidad los sueños de muchos, o al menos, avivar aún más la llama de la especulación y la intriga. La fecha en cuestión, la que se está mencionando con insistencia, es el 31 de enero de 2026, un día que al parecer, si todo se confirma, quedará marcado a fuego en la memoria de muchos como un hito. Vamos a desgranar un poco esta información, a poner cada pieza en su sitio para entender la magnitud de lo que se está comentando. Can Yaman, ese actor que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma arrollador, su presencia magnética y, seamos sinceros, su físico escultural. Y Demet Özdemir, la actriz que irradia talento puro, una dulzura natural y una capacidad interpretativa que la han consolidado como una estrella. Ambos han tenido trayectorias individuales brillantes, han brillado en solitario, pero es esa conexión que surgió en la serie que los catapultó a la fama internacional, la que sigue fascinando a millones. Ustedes saben perfectamente a qué serie me refiero, ¿verdad? Esa en la que interpretaron a dos personajes que se enamoraron de una manera tan pura, tan intensa, tan visceral, que nos hizo suspirar a todos, nos robó el aliento y nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. La gente en general tiende a mezclar la vida real con la ficción, especialmente cuando la conexión en pantalla es tan fuerte y en el caso de Can y Demet, esa línea siempre ha sido un poco difusa, casi imperceptible, ¿no creen ustedes? Pues bien, los rumores, que a veces son solo eso, meros susurros en el viento, pero otras veces tienen un fundamento sólido, una base real que se va haciendo cada vez más evidente, empezaron a circular con más fuerza hace un tiempo. Se hablaba de encuentros secretos, de mensajes que delataban algo más que una simple amistad profesional, de miradas cómplices en eventos públicos que no pasaban desapercibidas. Pero lo que ha sucedido recientemente, lo que ha detonado esta impactante noticia, a la que hacemos referencia, es algo que ha tomado por sorpresa a muchísimas personas, incluso a los más escépticos. Y ojo que esto no son meras especulaciones baratas de Internet, no son teorías conspirativas sin fundamento. Estamos hablando de información que proviene de fuentes bastante fiables dentro del círculo más íntimo y cercano del entretenimiento turco, de personas que suelen tener acceso a datos privilegiados. ¿Qué es exactamente lo que ha sorprendido a todos, lo que ha causado tal revuelo? Pues se habla de un compromiso.
Sí, han oído bien, han leído correctamente. Un compromiso. La idea de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían haber decidido dar un paso más allá en su relación, llevando su vínculo a un nivel completamente nuevo, a un compromiso que implica un futuro compartido. Imaginen por un momento la reacción de sus seguidores más acérrimos, de los medios de comunicación de todo el mundo, de la industria del entretenimiento en general. Sería un bombazo informativo, un acontecimiento mediático de proporciones épicas, algo que cambiaría por completo la narrativa que muchos teníamos sobre ellos, sobre su posible destino juntos. Pensemos en el impacto que esto tendría. Can Yaman goza de una legión de fans incondicionales en todos los rincones del planeta, y Demet Özdemir, ni qué decir tiene, no se queda atrás. Ambos son ídolos de masas, figuras que inspiran y que tienen una influencia considerable. La noticia de su posible compromiso no solo alegraría a muchos de sus seguidores que siempre han deseado verlos juntos en la vida real, fuera de los focos de la ficción, sino que también generaría un revuelo mediático sin precedentes. Sería el tema principal en todos los portales de noticias del corazón, en todos los programas de televisión dedicados al espectáculo, en todas las conversaciones. Las redes sociales estarían ardiendo, explotando con comentarios, análisis y, por supuesto, felicitaciones. Y luego está la fecha, el 31 de enero de 2026. ¿Por qué esa fecha en particular? A veces estas fechas pueden ser puramente simbólicas, quizás un aniversario especial, o tal vez simplemente es el momento elegido por ellos para hacer el anuncio oficial, para que las cosas se vuelvan públicas de una manera controlada, planificada. O tal vez, y esto es pura especulación, una hipótesis más para añadir a la mezcla, la fecha ya ha pasado y la noticia se está revelando ahora, de forma retroactiva, como un gran secreto que se ha guardado celosamente. Es esa intriga, esa incertidumbre, esa búsqueda de explicaciones lo que hace que todo sea tan cautivador y emocionante. Analicemos el contexto de sus vidas sentimentales. Ambos actores han tenido relaciones públicas anteriormente, algunas han sido muy sonadas, y cada vez que una de ellas terminaba, la gente volvía a fijarse en la posibilidad de que Can y Demet se reencontraran, de que su conexión latente finalmente se materializara. Es casi como si el destino, en la mente de sus fans, tuviera reservado un plan para ellos, como si quisiera unirlos de una manera u otra. Y esta noticia, si se confirma, sería la culminación de muchos años de esperanzas, de deseos fervientes, de fanficción que ahora podría convertirse en realidad. Es fundamental recordar, y quiero ser muy claro en este punto, que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos mismos, de Can Yaman y Demet Özdemir, todo esto se mantiene por ahora, en el terreno de los rumores y las especulaciones. Sin embargo, la fuente de esta información es bastante sólida, proviene de círculos internos que suelen ser muy precisos, lo que le da un peso considerable a la noticia. A veces los rumores empiezan con un pequeño grano de verdad y van creciendo con el tiempo, pero en este caso, parece que hay mucho más que solo un grano de arena, parece que hay una estructura firme detrás. ¿Qué significa esto para sus carreras profesionales? Pues probablemente un impulso aún mayor. Una pareja tan mediática, con tanta química probada en pantalla y un reconocimiento a nivel mundial tan extenso, es un activo invaluable para la industria del entretenimiento. Podríamos verlos juntos en nuevos proyectos cinematográficos o televisivos, o quizás centrarse en sus vidas personales y disfrutar de esta nueva etapa. Pero la idea de verlos anunciar su compromiso, eso es algo que va a generar muchísima conversación, muchísimo interés y seguramente muchas oportunidades nuevas para ambos. Y la forma en que se ha filtrado la información, o se ha dado a conocer, también es digna de análisis. ¿Fue un desliz involuntario? ¿Fue una estrategia publicitaria para generar expectación? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién ha querido compartir esta información en este momento? Estas son las preguntas que nos mantienen pegados a la pantalla, buscando la verdad entre tantas versiones, tantas hipótesis. Ahora, pensando un poco en el futuro cercano, si esta noticia es verdaderamente verídica, ¿cómo se manifestará? ¿Veremos anillos de compromiso pronto? ¿Habrá propuestas públicas? ¿Celebraciones íntimas de las que inevitablemente se filtrarán detalles a la prensa? La expectación es máxima, la ansiedad por saber más es palpable. Imaginen las portadas de las revistas, los titulares que acapararán todos los medios. Sería un evento digno de una película de Hollywood, con todos los ingredientes de una gran historia de amor. Y no olvidemos. Es la dinámica actual de sus carreras.
Can Yaman ha estado explorando activamente proyectos internacionales, expandiendo su alcance y trabajando en diferentes idiomas y culturas. Demet Özdemir, por su parte, también tiene una carrera individual muy prometedora y en constante crecimiento, con proyectos que la consolidan aún más en el panorama internacional. Un compromiso mutuo podría significar una reconfiguración de sus planes profesionales, una adaptación de sus agendas, o quizás, un impulso para trabajar juntos en futuros proyectos que sepan aprovechar y potenciar su popularidad conjunta, creando sinergias muy interesantes. La verdad es que en el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día, son el pan de cada día. Y si hay algo que hemos aprendido de Can Yaman y Demet Özdemir, es que su conexión siempre ha tenido algo especial, algo único que trasciende lo ordinario. Ya sea a nivel profesional, en su desempeño actoral, o en las especulaciones sobre su vida personal, esa chispa ha sido innegable, ha estado siempre presente. Y ahora, la posibilidad de que esa chispa se haya convertido en algo más profundo, en un compromiso para toda la vida, es lo que ha generado esta ola de asombro, de ilusión y de debate. La fecha del 31 de enero de 2026, como les decía, añade un toque de misterio, de intriga. ¿Por qué esa fecha específica? ¿Es una fecha que ya ha pasado y se está revelando ahora, creando un elemento de sorpresa retrospectiva? ¿O es una fecha futura que marcará el inicio de una nueva etapa, un horizonte que debemos esperar con ansias? La especulación es libre y es precisamente esa libertad la que nos permite imaginar escenarios emocionantes y esperar con gran anticipación la confirmación oficial. En resumen, la noticia que ha conmocionado al mundo del espectáculo turco y a sus miles de seguidores internacionales es la que apunta a un posible compromiso entre Can Yaman y Demet Özdemir, con la fecha del 31 de enero de 2026 resonando como un momento clave y definitorio. Esta información, aunque aún no confirmada oficialmente por las partes involucradas, proviene de fuentes internas que le otorgan una credibilidad significativa, lo que ha desatado una oleada de entusiasmo, de especulaciones y de debates apasionados sobre el futuro de esta pareja tan querida y admirada. Ha sido un verdadero placer desglosar esta noticia con ustedes, analizar cada detalle y compartir mi perspectiva. La verdad es que este tipo de informaciones nos recuerdan lo fascinante y sorprendente que puede ser el mundo del espectáculo, un universo lleno de giros inesperados, de historias de amor que parecen sacadas de un guión, y de personajes que nos cautivan tanto en la ficción como, quizás, en la vida real. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado preparándolo y compartiéndolo con ustedes. Ahora, y esto es lo que más me ilusiona, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que este rumor tiene fundamento? ¿Consideran que es posible que Can Yaman y Demet Özdemir estén comprometidos? ¿Les gustaría verlos juntos en la vida real, más allá de la pantalla, construyendo un futuro juntos? Déjenme sus opiniones, sus teorías más creativas, sus preguntas y sus deseos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir con sus puntos de vista. Son ustedes quienes hacen de este espacio un lugar tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido enganchados hasta el final y les ha aportado algo nuevo, no se olviden de dejarle un buen me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a crecer como comunidad y a motivarnos a seguir buscando las mejores noticias. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Can y Demet, para que todos estén al tanto de esta emocionante noticia y podamos debatir juntos. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto, la oportunidad ideal. Denle al botón de suscribirse y, muy importante, activen la campanita de notificaciones. Así les avisaremos cada vez que subamos un nuevo vídeo, y les aseguro que no se querrán perder nada de lo que tenemos preparado. Gracias de nuevo por acompañarme en esta aventura informativa, gracias por su apoyo incondicional, por su tiempo y por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con más sorpresas. Hasta entonces, cuídense mucho.